Ahora sí, parto de nuevo. Bien, buenos días a todos, a todas, eh, a nuestra primera clase de química orgánica para medicina. Eh, Durante el día martes por la tarde les envié un documento para que leyeran, que básicamente es un repaso de algunos elementos de química general que pudieron haber visto con el profesor Lara, y puede que haya algunos conceptos que no los hayan estudiado, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla o no la estoy compartiendo? No, profe, no se ve. Ah, ya, gracias. Ajá. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se Sí, ve. profe, ahora sí. Excelente. Gracias. Vale, entonces, como les adelanté el día martes, las clases las vamos a realizar por la plataforma Zoom, en cuanto no se me vaya a encollerar la tecnología. La sala estará abierta 15 minutos antes, que hoy día, bueno, como les comentaba, tuve un conflicto para poder ingresar, pero eh, ya lo solucionamos y por eso di 10 minutos también más para empezar. Si requieren tener la webcam abierta, si eso les sirve para estar más concentrados, o el micrófono también, háganlo. Pero el tema es que si todos tenemos las cámaras encendidas, es probable que se ralentice la conexión. ¿Ok? Por otra parte, el chat va a estar disponible para que vayan haciendo consultas. Intentaré estar conversando con ustedes mientras voy leyendo el chat. Y las clases las estamos grabando para que ustedes puedan después acceder a ellas. Se las voy a subir a través de Google Drive. Los otros recursos, como los PowerPoint, las guías, o incluso subir los audios de esta presentación, lo voy a hacer por la intranet. Y el tema de las evaluaciones y foros que quiero realizar más adelante a través de la plataforma eLearn de la Universidad de Tarapacá. Por último, dejo mis correos electrónicos. Tengo el correo institucional, pero que tengo algunos problemas con él, y un correo Gmail que me creé para docencia, al cual prefiero que me escriban. ¿Okay? De todas maneras, el canal oficial de los comunicados es la intranet. ¿Okay? Vamos. Entonces, vamos a ir a esta lectura complementaria que les dejé, y quería preguntar por vuestras dudas. Si por favor me pueden ir comentando si quienes lo leyeron tienen dudas o preguntas al respecto. ¿Alguien? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Alguien recién había realizado una pregunta, creo que fue Máximo. ¿La podría repetir, por favor? Uy, ahora sí puedo desactivar el silencio. Sí, Ah, tenía una duda respecto a las estructuras resonantes, perfecto. que me dificulta mucho su escritura.
¿Cómo, a qué se refiere? ¿A mi redacción? No. A cómo, cómo dibujar estructuras resonantes, con las flechas y todo. Eso es Ah, como lo que más me dificulta. ok, vamos para allá. Bueno, este es el documento que les compartí. Acá hay elementos de estructura atómica y les dejé algunos ejercicios también para que pudieran ir soltando la mano de a poquito y también recordarse de lo que alcanzaron a estudiar con el profesor Lara. Y lo que me interesa es el enlace químico, que es con lo que vamos a partir este curso. Entonces es muy importante que puedan leer todo el documento para poder después adentrarnos a la nomenclatura orgánica. ¿Sí? Bueno, me menciona usted que tiene dudas con respecto a las estructuras resonantes. Bueno, veamos un ejemplo. Aquí. El ion acetato. Entonces, a ver, la forma, el tema con las formas resonantes surge al escribirlas en el papel, ¿ok? Como les digo en el documento, la molécula real es una combinación de todas esas formas resonantes, ¿ok? Pero, por ejemplo, si uno quiere dibujar una estructura química, como el ion acetato, eh, uno puede localizar este doble enlace con este oxígeno, pero también lo puede localizar con el oxígeno de abajo, ¿sí? Y eso me da cabida a dos estructuras. Por lo tanto, hay moléculas que hay que representarlas con más de una estructura. Este es un caso, ¿ok? Uh-huh. Esto de las flechas, si se refiere usted a esta de las flechas rojas, esto de las flechas lo puse para ver cómo una forma resonante se interconvierte en la otra, es decir, cómo podemos transformar este enlace simple en un enlace doble y a su vez este doble en uno simple. Y eso ocurre porque la resonancia se da cuando tenemos pares de electrones no enlazantes y dobles enlaces vecinos. Entonces, el par de electrones, estos puntitos que tienen ustedes aquí representados, se convierten o se pueden convertir en un doble enlace. A su vez, este doble enlace de aquí arriba se tiene que romper y se interconvierte en un par de puntitos que ahora está aquí en la segunda estructura. Y si se fijan, pasamos de tener en la primera el doble enlace arriba hacia la segunda que lo tiene abajo. Y la molécula real, si uno sumara o superpusiera estas dos imágenes, sería una cosa así, con una distancia de enlace carbono-oxígeno equivalente y estos electrones moviéndose de un átomo en el otro. Entonces la resonancia nos muestra cómo se reparte la carga entre grupos de átomos. ¿Fija? Pero eso es difícil con las reglas que tenemos para dibujarlos en una sola molécula, entonces tenemos que dibujarla en este caso en dos. Y hay otras cosas, y hay otras moléculas que en 3, o en 4, o en 5, o en 6 formas resonantes. ¿Sí? ¿Aclaro su duda? ¿O hay algo que todavía no entiendo? Perfecto, perfecto. A ver, vamos a... Voy a dejar de compartir. ¿Ok? No sé si... a ver, quiero ver si me resulta. Voy a traer... No sé si ven lo que les voy a mostrar, lo que les estoy mostrando. Voy a traer a mis moleculitas a la clase. ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, estoy representando el ion acetato. Entonces tenemos el carbono, los hidrógenos, el carbono y los dos oxígenos, ¿vale? Entonces la molécula real es una cosa como esta, donde los electrones se están moviendo
el doble enlace se está convirtiendo en, el doble enlace se convierte de aquí, se convierte de acá, los electrones se van moviendo de este oxígeno hacia el otro, todo el rato, en todo momento. Entonces el ion acetato, en realidad, la carga negativa esa que tiene, no está concentrada ni aquí ni acá abajo, está concentrado en toda esta zona y se está moviendo. Entonces la resonancia nos muestra cómo se da ese movimiento de electrones, entre qué átomos se da. Y hay algunas reglas para dibujar las formas resonantes que también se las menciono en el documento. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Profe, yo tengo una duda. ¿Okay? En la diapositiva de cargas formales, Perfecto. no lo pude entender mucho. Ok, vamos por allá. Si lo pudiera explicar. Por supuesto, por supuesto. Pero para eso tengo que compartir pantalla. Bueno, entonces, a ver, primero, lo que les venía explicando que para representar los átomos y los enlaces, teníamos lo que se llaman las estructuras de Lewis, luego las estructuras de Kekulé, que es prácticamente lo mismo, solo que los enlaces que juntan a dos átomos se dibujan con con una línea en vez de con puntitos. Esa es la única diferencia. En términos simples, por supuesto. Y claro, después yo les mencionaba algunas excepciones a la regla del octeto, y por eso hablo, por ejemplo, de la carga formal, de concepto que nos permite hacer un rastreo de los electrones. ¿Qué significa la carga formal? Es la carga aparente que tiene un átomo dentro de una molécula. Por ejemplo, tenemos esta molécula de aquí que tiene un carbono, 3 hidrógenos unidos a ese carbono, y ese carbono además tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces, en alguna parte tiene que haber una carga positiva porque me lo está indicando este símbolo de acá arriba. La pregunta es ¿dónde? ¿Qué parte está? ¿Están los hidrógenos? ¿Están los oxígenos? ¿Están los carbonos? Entonces, ¿cómo puedo yo rastrear esa carga positiva? La rastreo haciendo un cálculo súper simple para cada átomo. Entonces, por ejemplo, el átomo de carbono, tengo, le voy a calcular su carga formal. El átomo de carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4. 4, ¿cierto? Ahora, hay un ruido. Por favor, ¿pueden silenciar el micrófono? Ya. Entonces, por ejemplo, para este carbono, le voy a hacer su cálculo de carga formal. Ese cálculo es los electrones de valencia, 4, menos los números de electrones no enlazantes. Este carbono, acá también lo tengo dibujado acá abajo, este carbono está unido a 3 hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos electrones no enlazantes tiene? Ninguno. Porque está todo usando todos sus electrones para formar enlace. Por lo tanto, el valor es 0. Y ahora, el número de electrones compartidos, un medio del número de electrones compartidos, eso significa que hay que ver cuántos electrones está compartiendo el carbono, y en este caso son 1, 2 con hidrógeno, 3, 4 con este hidrógeno, 5, 6, y 7 y 8. Y un medio de 8 es 4. Entonces, si 4 menos el número de electrones enlazados, que es 0, menos el número de un medio del número de electrones compartidos, me da 0. Eso significa que la carga formal del átomo de carbono es 0. Entonces, aquí no está la carga positiva. De eso se trata. Una forma más simple para entender este menos un medio, yo lo explico así, que es el número de enlaces que está formando, menos el número de enlaces que está formando.
Entonces el carbono está formando 1, 2, 3, 4, 4 enlaces. Ahí está este número. Ahora, veamos para los hidrógenos. Los hidrógenos forman solamente un enlace, entonces es difícil que esté la carga formal o la carga positiva o negativa en estos hidrógenos, así que lo descarto per se. Vamos al oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, es decir, tiene 6 electrones en su capa externa. Luego, ¿cuántos electrones no enlazantes tiene? Fíjense aquí, si uno dibuja la estructura de Lewis, tiene un par de electrones no enlazantes. Para completar el octeto, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para completar el octeto, el oxígeno tendría que dibujarlo de esta manera. Entonces, como tiene 2, ahí aparece este número 2. Y luego, ¿cuántos enlaces está formando? Que sería esta parte de la ecuación. 1, 2, 3. 6 menos 2 menos 3 me da más 1. Eso significa que la carga positiva de la molécula está en el oxígeno. Entonces, esto también lo puedo representar así, con la carga positiva sobre el oxígeno. ¿Se fijan? Es un cálculo súper simple que nos va indicando dónde están las cargas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta sobre el documento? No puede prender el micrófono. Gracias. Eso, dígamelo. ¿Ahora? ¿Pueden? Sí, ahora sí. Lisette, usted me había hecho la consulta. Sí, me quedó súper claro, profe, gracias. De nada, de nada. ¿Alguien ¿Profe? más? Sí, sí. Digamos, eso era materia de la media y me acuerdo que nos daban como un profe, tenía un profe y como que colocaba las cargas y hacía la ecuación que recién hizo Ujú. y habían como alternativas y decía como cuáles podían ser, entonces no sé si nos va a poner igual ejercicios de eso en la prueba. Estamos en la primera clase, yo todavía ni siquiera me he dimensionado cómo voy a hacer la primera Ah, prueba. no, pero es que Pero no sé si usted coloca de esos ejercicios en sus pruebas es que por para eso hacer si no, para hacer si no más ejercicios de esto, si es que los va a colocar. Mira, Porque, por lo ejemplo, a que mí podría hacer, me enrieda un poquito. vale. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, una pregunta donde yo les pida calcular las cargas formales para el átomo A, B, C de una molécula y yo les dé alternativas. Por ejemplo, alternativa A. A es menos 1, B es más 1 y C es 0, por ejemplo. Entonces podría tener un pool de alternativas ahí y usted ver cuál es la que más calza. Ya, Eso podríamos hacerlo, ¿sí? Ningún problema. ya, profe, ¿Sí? gracias. De nada. Vale. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ojalá, insisto, puedan revisar este PowerPoint que... eh, no se preocupe. Eh, Luisa, ¿tú quieres hacer una consulta? ¿No puedes activar el audio? ¿Dónde está Luisa? Profe, ¿Sí? ¿Javier? ¿No? ahora sí. Carla. Luisa, ya, ahora sí, disculpa. Es que lo que pasa es que tengo la duda entre la estructura de Lewis y que culé cuál es la diferencia y no sé, no veo la diferencia. Lo encuentro Vale, casi es que igual. es súper sutil. Es súper sutil. Uno puede pensar que es lo mismo. A ver, vamos a movernos. Mira, fíjate, las estructuras de Lewis, no estoy compartiendo, ¿no? Estoy viendo solo. Eh, ¿Ahí sí? Ya. Las estructuras de Lewis se basan en que representamos como puntitos a los electrones.
Ya sabemos que los átomos son una cosa más compleja que aquello, pero para representar, para entender un poco algunas cosas, nos sirven estas estructuras. Entonces, cuando el carbono, que tiene 4 electrones de valencia, tiene la posibilidad de formar, por lo tanto, 4 enlaces. Y esos 4 enlaces, por ejemplo, aquí los va a formar con hidrógeno, ¿vale? Entonces, tengo los 4 puntitos o los 4 electrones disponibles del carbono, y luego tengo el hidrógeno, los átomos se empiezan a acercar, y ocurre el enlace químico, que es que el electrón del carbono, si pueden mirar mi pantalla, este electrón disponible del carbono se empieza a acercar con el átomo de hidrógeno, se empiezan a acercar, y llega a un punto en el cual el electrón del hidrógeno es atraído por el núcleo del carbono, y al revés, el electrón del carbono es atraído por el núcleo del hidrógeno, y por lo tanto quedan enganchados. Ese es el enlace. Para representar ese enlace usamos estos puntitos, ¿ok? Entonces tengo un puntito del hidrógeno más un puntito del carbono, y ahí eso representa, según las estructuras de Lewis, un enlace químico. Kekulé dice que en vez de representarlos como puntitos, digamos que los enlaces químicos son líneas. Entonces, en vez de poner 2 puntitos, una línea. Pero los electrones no enlazantes, como los que tiene aquí el nitrógeno, estos se siguen representando como puntitos. Es decir, solo los enlaces entre átomos se representan a través de líneas, y se representan con puntitos los electrones no enlazantes. Y esa es la sutil diferencia, dibujar con puntitos o dibujar con líneas. Profe, entonces, para que culé también los enlaces doble y triple se escriben con una sola línea. Exactamente, muy buena pregunta. De hecho, me di cuenta que me faltó esa diapositiva agregarla aquí, pero la agregué en la presentación que tengo para ahora. Pero sí, con líneas. Mm. Con líneas Ay, también. es que lo que me confundió, profe, fue que en la diapo anterior a esta sale como las reglas para hacer la estructura de Lewis y salen esas líneas también. Y yo como, ¿por qué? Sí, sí, era justamente para activar esa pregunta, porque ahí viene la explicación de dónde vienen las líneas. Entonces tenía su qué Ah, esa ya. pregunta. Sí, pero claro, habría que dibujar la estructura del ácido nítrico, ¿ok? Con, Mm, si fuera la estructura de Lewis, este enlace, por ejemplo, hidrógeno con oxígeno, serían 2 puntitos. Y del ya, oxígeno con el profe, nitrógeno, 2 puntitos. y si por ejemplo fuera un enlace doble y tuviera que representar la estructura de Lewis, ¿cómo sería? Mm, creo que aquí tenía un ejemplo. Aquí, fíjese. Bueno, acá yo usé, como estos son representaciones de la realidad, entonces aquí me tomé la licencia de representar Mm, electrones de un átomo de oxígeno con punto y del otro átomo de oxígeno con X, ¿ya? Entonces, eh, aquí el oxígeno tiene la posibilidad de formar, como tiene 2 pares de electrones no enlazantes, tiene 2 electrones libres para formar enlace. Entonces, forma un enlace con oxígeno, y ahí de sus 6 ahora gana un séptimo, que es el que le presta el otro oxígeno. Pero todavía me falta uno para completar el octeto. Y por lo tanto tiene que establecer un segundo enlace con el otro átomo de oxígeno para que ambos cumplan el octeto. Entonces ahora ambos están rodeados de 8 electrones, y eso se representa así. Fíjense, entre medio de los 2 núcleos tenemos un oxígeno, perdón, un puntito y una X, que representa un enlace, y un segundo puntito y una segunda X, que representa un segundo enlace. ¿Cómo serían que culé? ah, Serían 2 líneas entre ambos, que es lo que ah, probablemente la imagen que usted tiene en su mente, de la media. ya, sí, ya, profe, ¿Sí? gracias. Eso era. Sí. Perfecto. Vale. Entonces,
proseguimos. Les voy a dar espacio para que ustedes lo lean, el documento, en sus casas en el momento que consideren oportuno. Y la próxima clase a lo mejor lo podríamos volver a mencionar, ¿no? Si es que siguen quedando algunas dudas. Ok. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a partir. Bueno, comentándoles que la parte de química orgánica la tengo estructurada de la siguiente manera. Tengo una primera unidad que es la introducción y vamos a hablar de nomenclatura de compuesto orgánico. Después otro tema que es isomería e introducción a las reacciones orgánicas. Esas dos unidades, 1 y 2, son las que evaluaré en la primera prueba. Y después en las unidades 3, 4 y 5, que tienen que ver con familias de compuestos orgánicos, las evaluaré en la última prueba. ¿Ok? Entonces, esos son los tópicos que vamos a tratar. Estos tópicos son de química orgánica tradicional, lo pueden encontrar en cualquier libro de química orgánica que puedan tener disponible. Sé que no pueden ir a la biblioteca a sacar un libro físico, pero tienen material que pueden consultar en internet. ¿Ya? Entonces, para saber, para los que pudieron leer el documento, partir con una pregunta. Les dejo esta pregunta. ¿Cuál sería la estructura de Lewis para la molécula CH2O? Los invito a que intenten dibujarla. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría hacer, siguiendo las reglas que estaban en el documento? ¿No? Bueno, entonces, según las reglas que les dejé en ese documento, lo que tendríamos que hacer un esqueleto. Entonces tendríamos que colocar un átomo el átomo menos electronegativo, que sería sin considerar el hidrógeno, sería el carbono. Entonces el carbono lo colocamos al centro, los oxígenos a los costados, y el hidrógeno también formando enlace con carbono o con oxígeno. Ahí ya empieza toda el juego con las estructuras de Lewis, que es ir tratando de situar los átomos y los electrones de la mejor manera. Entonces, si colocamos al carbono en el centro, que tiene 4 electrones, y los oxígenos alrededor, sabemos que, por ejemplo, el carbono tiene que formar enlace, para que el oxígeno cumpla el octeto, tiene que formar 2 enlaces. Y podríamos dibujar un doble enlace carbono-oxígeno. En ese momento, el oxígeno queda con carga, el oxígeno queda completando el octeto, y el carbono tenía 4 electrones, ahora me queda con 6, porque recibe los 2 que le presta el oxígeno. Y por lo tanto, para completar el octeto, el carbono tiene que formar 2 enlaces. ¿Y con qué los forma? Con los hidrógenos. Entonces, una posibilidad de estructura de Lewis, o más que una posibilidad, sino que la más precisa sería dibujarlo así, ¿no? Y ahí también respondo lo que preguntaba Luisa: ¿cómo dibujamos un doble enlace? Bueno, con 2 pares de puntitos entre los núcleos, entre los átomos. ¿Ok? Entonces la estructura de Lewis sería
de esta molécula sería esa. Si les pidiera la estructura de Kekulé, disculpen, si pidiera la estructura de Kekulé, les diría que el enlace, en vez de dibujar dos puntitos acá, tendría que dibujar una línea entre los núcleos, aquí también, y aquí 1 y 2. ¿Sí? Es que pasa que algunos compañeros quieren participar y no pueden porque tienen el micrófono como bloqueado. Y no sé si existe alguna manera en que usted pueda activar para que cada uno pueda activar su propio micrófono. Porque sale como, o sea, yo lo dejé prendido porque cuando lo apagaba me bloqueaba. Ya. Ahora sí. Creo que ahora, ya. Me parece que ahora pueden hacerlo, que usted me dice. Disculpen, no me había percatado de ese tema. Y además no puedo ver los mensajes cuando estoy en pantalla compartida. Ahora sí, consultas. Gracias, Luis. Profe, ¿Sí? Ya, pero quiero preguntarle si ahora podemos apagar y prender nuestro micrófono cuando Sí. queramos. ¿Sí? Sí, ahora lo ¿O coloqué. usted va? Ah, ya. Ahora coloqué la opción, no me había dado cuenta que no la tenía puesta. O sea, los tenía bloqueados. Ahora sí. ¿Quién más? Gabriel quería preguntar. Catherine, si subiste PPT, el que estoy hablando ahora, no lo subí porque la idea es que lo pudiéramos ver ahora y se lo subía después de la clase. ¿Ya? Porque si no, pierdo la sorpresa. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Me voy a volver al PPT. Pero no es. Ok. Entonces estábamos conversando de la estructura de Lewis de esta molécula. ¿Ya? Les dejé también en la lectura varios ejercicios que pueden realizar. Y si tienen alguna duda o pregunta, podemos ver sus estructuras en la próxima clase. O si quieren tener una respuesta un poquito más rápida, lo que podríamos hacer es que ustedes hagan sus dibujos en una hoja, le tomen una foto y me manden al correo y yo les digo si estamos bien o no. Eso también podríamos hacer. Bueno, vamos a partir recién. Luego de casi 40 minutos vamos a partir con la clase de química orgánica. Bueno, contarles un poquito por qué es importante estudiar química orgánica, química en general, porque está en prácticamente todo nuestro entorno, está dentro de nuestro organismo, el ADN, las proteínas, los lípidos, los azúcares que consumimos, en los propios alimentos, como recién decía, en la vestimenta, en las botellas de plástico, los envases, y en los medicamentos, que eso es, digamos, más cercano a lo que ustedes después van a hacer con la química orgánica. Está presente en los medicamentos, o sea, los medicamentos son moléculas orgánicas que se las suministran a los pacientes para que puedan mejorar de alguna enfermedad, dolencia, lo que tengan. ¿Sí? Consulta, ¿pueden desbloquear por sí mismos los micrófonos? ¿O sí, sigue? profe. Ah, perfecto, sigue. Sí, profe. Ok. Tenía un video súper bueno para mostrarles aquí, pero no lo puedo hacer porque hay temas de derechos de autor. Así que les voy a dejar el link para que ustedes mismos lo vean por su cuenta en YouTube. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica se basa en el estudio de los compuestos del átomo de carbono y, bueno, del átomo de hidrógeno, pero principalmente el átomo de carbono, la química del carbono. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué de especial tiene el átomo de carbono?
si hay más de 100 elementos en la tabla periódica, porque hay una química solamente para el carbono. Entonces, el carbono, piénsenlo así, es a la Tierra del sistema solar. Está en la ubicación justa para recibir nuestro planeta, para recibir la cantidad de radiación solar suficiente para que las especies no se calcinen, y no está lo suficientemente alejado del Sol como para que no nos lleguen los rayos y por lo tanto nos enfriemos. Entonces, la Tierra, ustedes saben, está en una posición ideal para que se desarrolle la vida dentro del sistema solar, y lo mismo pasa con el carbono. El carbono está en una parte, en una zona ideal de la tabla periódica, y le permite formar enlaces covalentes fuertes con otros átomos, consigo mismo, pero a su vez tiene cierta labilidad para aceptar y ceder de electrones con facilidad. O sea, forma enlaces fuertes, pero también es fácil que pueda ceder y aceptar electrones para formar nuevos enlaces, y eso permite una diversidad estructural gigantesca. Existen miles de millones de moléculas orgánicas construidas a base del átomo de carbono. Del resto de los elementos de la tabla periódica se ocupa la química inorgánica. ¿Okay? Y algo de eso ya vieron con el profesor Lara, y ahí se entretuvieron haciendo nomenclatura inorgánica y algunas otras cositas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el átomo de carbono y cómo este átomo interactúa con algunos otros. ¿Okay? Por supuesto, no nos vamos a meter con la tabla periódica completa. Entonces, un ejemplo, podemos tener una molécula representada, como la que se representa ahí, muy pequeñita, con un carbono en el centro y 4 enlaces con hidrógeno, a esa estructura complejísima que pueden ver en la pantalla, que es el ADN. ¿Ok? Ahí se están representando las bases que tiene el ADN, estos ácidos nucleicos, y que se van conectando por enlaces entre ellos, formando esta doble hebra retorcida, ¿no? Y ustedes saben que el ADN es una molécula realmente gigante. Entonces podemos ir de moléculas muy pequeñas hasta moléculas realmente gigantes basadas en el átomo de carbono. ¿De qué se ocupa la química orgánica? Básicamente de 3 cosas. Se ocupa de su estructura, de cómo los átomos se ordenan en el espacio para formar moléculas complejas. También se ocupa de los mecanismos, y es que tiene que ver cómo reaccionan las moléculas, cómo, por qué ocurren las reacciones químicas, qué enlaces se forman, qué enlaces se rompen, y cómo llegamos a estas estructuras complejas. Y teniendo claro estructura y mecanismo, podemos hacer síntesis, es decir, ir al laboratorio y poner todos esos conocimientos en práctica para construir moléculas complejas a partir de otras más simples. Podemos construir, los fármacos se construyen de esa manera, sabiendo, entendiendo cómo es la reactividad de los átomos, cómo son los mecanismos que operan en cada una de las distintas reacciones orgánicas, y eso nos permite construir moléculas complejas. ¿Okay? Bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo vean después, algunas propiedades de los compuestos orgánicos y diferencias con los compuestos inorgánicos. Me interesa volver al tema del enlace. Le puse algunas fechas acá porque me interesa también que conozcan un poco de historia y que se sitúen también en los tiempos donde se fueron desarrollando estas cosas. La teoría, por ejemplo, de los enlaces viene del siglo XIX, de 1800. Por ejemplo, ahí fue cuando Kekulé y Cooper, de manera independiente, en 2 países distintos, mencionaron que el carbono tiene valencia 4, es decir, que tiene la capacidad de formar 4 enlaces consigo mismo o con otros átomos. Y cuando lo hace consigo mismo, ahí ocurre la magia, porque el carbono se empieza a conectar entre átomos de carbono y va formando estructuras gigantescas.
o incluso se puede doblar a sí mismo y formar anillos entre sí. ¿Vale? También, un par de años después, Emil Erlenmeyer propone que además el carbono tiene la posibilidad de formar enlaces múltiples, o sea, dobles y triples. Y por lo tanto, eso aumenta aún más la posibilidad de moléculas que se pueden formar a partir del carbono. En el 74, Van Hoff, que me parece que fue el primer premio Nobel de Química, dice que, pero no por esto, por otros estudios, dice que esos 4 enlaces que forma el carbono están dispuestos en el espacio tridimensional, no de manera aleatoria, no formando una cruz, como uno lo dibuja en el papel, sino que esos enlaces se acomodan en el espacio tridimensional formando una especie de pirámide de base triangular que se conoce como tetraedro, ¿ok? Siendo el carbono el átomo central de esa pirámide y en los vértices los átomos, por ejemplo, de hidrógeno en este caso. Entonces, aquí no sé si pueden ver la tridimensionalidad de la molécula en esta representación de acá abajo. ¿Sí? Se ve la base triangular y la pirámide hacia arriba. Eso implica algo muy interesante que hay que tener siempre en consideración, que por mucho que nosotros aprendamos a dibujar y nombrar compuestos orgánicos, acordarse que el carbono y los átomos se acomodan en un espacio tridimensional y por lo tanto no son moléculas planas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Profe, ¿Carla? es que tenía entendido que el benceno es como plano. Una propiedad del benceno es que sea plano. Había escuchado eso alguna vez. Correcto. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué el benceno es plano. Ya. ¿Ya? Pero para el caso que estaba mostrándoles recién, que era que ese carbono está unido solamente por enlaces simples, ese carbono es tridimensional, forma un tetraedro. Lo que pasa con el benceno es que está formando un doble enlace, y eso cambia la forma tridimensional. ¿Ok? Ya, profe. Vamos a ver si me resulta. ¿Pueden ver la pregunta que aparece en pantalla? Sí. Allá. ¿Sí, profe? Bueno, juguemos un ratito. A ver qué opinan. A ver si están atentos o atentas. Bueno, por ahora va ganando una opción de la encuesta. La pregunta para los que probablemente esto no quede en el video, así que lancé una pregunta, un cuestionario, que están respondiendo ahora en línea los alumnos del curso, y la pregunta es, ¿cuántos enlaces puede formar el átomo de carbono? La primera alternativa son 2, la segunda 3, la tercera 4 y la quinta 5. El 100% de los alumnos que participaron de la votación respondieron que el átomo el átomo de carbono forma 4 enlaces. ¿Muy bien? Vale. A ver. Volvemos aquí. Vale. Vamos a adentrarnos un pelito más en
los enlaces que se forman entre los compuestos de carbono, y las teorías que explican cómo ocurre la compartición de electrones y cómo se forman los enlaces, tenemos la teoría del enlace valencia y la teoría del orbital molecular. Me voy a referir por ahora solo a la primera, y en el fondo lo que dice es que cuando dos átomos se aproximan lo suficientemente entre sí, los orbitales atómicos de esos electrones disponibles para formar enlaces se traslapan o se solapan los unos con los otros. Esos orbitales, acuérdense que son zonas de probabilidad de encontrar el electrón, de alguna forma se acercan, se mezclan, se juntan y se mezclan. Entonces, eso implica que el núcleo de un átomo atrae al electrón periférico del otro y viceversa. De ahí quedan unidos los dos átomos. Ya, esto ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, por ejemplo, si ven aquí, la molécula de hidrógeno, el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, y si ustedes se acordarán de química general, el orbital 1s, donde está ese electrón, tiene una forma esférica. Los orbitales s tienen forma esférica. ¿Ok? Tiene una forma esférica. Entonces, si esos dos átomos de hidrógeno se acercan lo suficiente, estos orbitales se solapan, y entre medio de este solapamiento están estos dos electrones ahora compartiéndose entre los dos. ¿Ok? Cuando el solapamiento se da de manera, digamos, en esta misma línea, se habla de un enlace sigma, pero cuando se da en orbitales de manera paralela o de costado, se habla de un enlace pi. ¿Sí? Si se fijan aquí en esta representación de mano derecha, la de abajo, se van acercando los dos átomos, o los dos orbitales atómicos, y vienen, digamos, por un eje horizontal. Se acercan, se conectan y forman el enlace. Pero también puede ocurrir que lo hagan de manera perpendicular. ¿Ok? Y eso implica que se forme un enlace como el que se está viendo aquí arriba, y este enlace perpendicular lo llamamos enlace pi, y el de abajo, que es el que se da entre núcleos, se llama sigma. ¿Ok? Ahora, vamos al carbono. Vamos al carbono. El carbono tiene, esta es una representación del átomo de carbono. Las cajitas son los orbitales, ¿sí? Las flechitas son los electrones. Entonces, si uno hace la configuración electrónica del átomo de carbono, es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Sí? La capa externa, que es el nivel de energía 2, ¿cuántos electrones hay? 1, 2, 3, 4. Vale. Entonces ahí surge la primera pregunta. Entonces, a ver, tengo un par de electrones en el orbital S y dos libres en el orbital, en orbitales P. Entonces el carbono debería formar solamente dos enlaces, ¿no? Porque tiene solamente dos electrones desapareados. Entonces, ¿cómo es que forma 4? Entonces, lo que ocurre ahí es que como los orbitales del mismo nivel, el nivel 2, tienen una energía más o menos parecida, un electrón del orbital S se puede mover al orbital vacío del orbital P y por lo tanto quedar así, con 4 orbitales parcialmente ocupados. Entonces ahí uno dice, bueno, por eso el carbono puede formar 4 enlaces, tiene 4 orbitales parcialmente llenos, parcialmente ocupados. Pero, si uno trata de imaginar cómo serían esos enlaces, por un lado tengo un electrón en un orbital 1s, que es una esfera, y 3 en orbitales p, que son como mancuernas. Entonces, al formar enlaces, 3 serían iguales, y un cuarto sería distinto, porque sería como la forma del orbital s. Y eso implicaría que las distancias de enlace fuesen distintas.
Claro. Si estoy ocupando un orbital S, no es lo mismo que estoy ocupando un orbital P para formar enlace. ¿Vale? Entonces, el átomo de carbono debería tener 3 enlaces distintos, pues 3 enlaces de un tipo y un enlace distinto. Si uno mide la distancia de enlaces, son todas iguales. Chuta, ¿y qué pasó aquí? Entonces, la explicación la da Linus Pauling hacia 1913 y dice que aparte de que ocurra esta migración de electrones del orbital S al orbital P, los 4 orbitales se tienen que mezclar entre sí. ¿Ok? Entonces, como esto es un modelo matemático, podemos dejar volar la imaginación y decir, vamos a sumar matemáticamente los orbitales S con los orbitales P para ir formando estos enlaces equivalentes. Así, si mezclamos un orbital S con 3 orbitales P, me van a quedar, matemáticamente, esta combinación matemática, me van a quedar 4 orbitales equivalentes, mezclando un S con 3P. Y eso se conoce como orbitales híbridos sp3, que está formado por un S y 3P. ¿Ok? Entonces, esos 4 nuevos orbitales sp3 que se combinan para ser equivalentes y formar enlaces con otros átomos, cada uno tiene un electrón disponible para formar enlaces. Entonces, decimos que un carbono tiene hibridación sp3 cuando forma enlaces simples. ¿Qué pasa cuando quiere formar un enlace doble? Entonces ahí lo que hace el átomo de carbono es tomar un orbital S, tomar 2 orbitales P y mezclarlos. ¿Ok? Eso me va a dar, como usé un S y 2P, me va a dar 3 de tipo sp2, porque estoy mezclando un S con 2P. ¿Ok? Y va a quedar un cuarto, que es el orbital PZ que tengo ahí dibujado, que no se hibridó, que no se mezcló. Y con ese va a formar un enlace pi con el otro átomo de carbono, y eso vendría siendo el doble enlace. ¿Ok? Y si quiero formar un triple enlace, voy a mezclar un S con un P, y voy a dejar el PI y el PZ libres, voy a formar 2 orbitales sp equivalentes, y voy a formar enlaces simples con hidrógeno, y luego para formar el doble y el triple enlace, uso estos P que no se hibridaron. Se ve complejo, pero a lo mejor con una imagen se entiende mejor. A ver, el orbital S, que es esférico, los 3 orbitales P. Cuando se mezclan, dan estos 4 orbitales equivalentes, y estos 4 son los que, desde el átomo de carbono hacia afuera, forman esta pirámide de base triangular. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Los perdí? Más o menos, en mi caso. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que el carbono, para formar 4 enlaces equivalentes, tiene que mezclar su orbital S con sus orbitales P y dar 4 orbitales sp3 equivalentes. Eso explica por qué las distancias de todos los enlaces en un carbono que forman solamente enlaces simples son iguales. ¿Se fijan? Luego, si quieres formar un doble enlace, el carbono lo que va a hacer es tomar un S, tomar 2 de los 3P, mezclarlos y dar 3 orbitales sp2. ¿Ok? Con esos orbitales sp2 formo enlaces simples, y este P que quedó sin mezclarse, si se fijan aquí en el monito, va a quedar de manera perpendicular a esos 3 sp2. Y, por ejemplo, cuando se acerque a otro átomo de carbono con también hibridación sp2, se van a mezclar. Aquí está el átomo de carbono, por el otro lado vendría lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Se conectarían los orbitales y ahí formarían el enlace simple en la línea horizontal. Y este orbital P de este carbono se va a mezclar con el orbital P del otro carbono, que también tiene sp2, y ahí va a formar por arriba y por debajo del plano
el orbital, el enlace doble. Acuérdense que les decía recién, el solapamiento de orbitales de manera perpendicular se le conoce como enlace pi, y el que se da entre los núcleos es el enlace sigma. Es decir, usamos un orbital sp2 para formar el enlace entre los núcleos y el orbital p que no se hibridó para formar el doble enlace. ¿Ok? Y para el triple enlace, mezclo un S con un P y me da dos orbitales sp para formar los enlaces entre núcleos, y luego estos orbitales P que no se hibridan se conectan entre sí para formar el doble y triple enlace. No sé si acá a lo mejor se puede Profe. ver un poquito mejor en esta imagen. ¿Se fija? Tengo los tres sp2 que conectan a los dos núcleos de la molécula etano, y quedan estos dos orbitales P que no se hibridaron, perpendiculares al plano, y por arriba y por abajo después se mezclan, dando el doble enlace. Y el triple enlace sería una cosa como la de acá abajo, con los dos orbitales sp, uno hacia el carbono y uno hacia el hidrógeno, y luego los orbitales P perpendiculares se conectan entre sí formando el triple enlace. Entonces, la teoría de la hibridación de orbitales nos muestra que si empezamos a conectar orbitales atómicos, nos va a quedar una molécula con un triple enlace que es más parecido a esto, en la realidad, que esa imagen que uno tiene de un carbono con tres palitos que conecta con otro carbono. ¿Me siguen? Profe, Sí, Profe. profe. Ay. ¿Sí? No, dale nomás, Luisa. Para ¿cómo se llama? El enlace doble, ¿se forma un sigma y dos pi o es un sigma y un pi? El enlace doble es un sigma y un pi. Ya. Gracias, profe. A ver, Profe, se me yo le olvida quería que tengo que preguntar compartir. Sí, sí, mientras. de cuál era más fuerte, si el pi o el sigma. El sigma se da entre los núcleos y es la distancia más cercana que puede haber entre los dos átomos. Por lo tanto, el enlace sigma es más fuerte. El enlace sigma. Ok, El pi gracias. es más periférico, se fija, pues es por arriba y por debajo del plano. No está tan cerca de los núcleos, entonces es más débil. Por lo tanto, eso implica que en la reactividad química es más fácil que se rompa el doble enlace que el enlace simple. ¿Sí? Y en el triple enlace se van a ir rompiendo estos enlaces o estos orbitales para cuando estamos haciendo una reacción química, y no los que están entre los núcleos. Entonces, para responder lo que preguntaba Luisa, me parece, tengo un enlace de los híbridos, que es el enlace sigma, que me une los dos carbonos, y tengo perpendicularmente un orbital p vacío que se me conecta de nuevo con ese carbono por arriba y por debajo del plano, formándome el doble enlace. Entonces un doble enlace estaría formado por un enlace sigma y un enlace pi. Y un triple enlace estaría formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a ver si me están siguiendo. Vamos por una nueva pregunta para el público. La pregunta dice, ¿cuál es la hibridación de un átomo de carbono que solo está formando enlaces simples? Las alternativas son sp4, sp3, sp2 y sp.
A ver si estaban atentos y se entendió la idea. Pero es una consulta. Ok, voy a terminar y voy a compartir los resultados. Al tiro. ¿Ven los resultados? Sí. Ya, entonces, Sí, profe. la mayoría dice que la respuesta es SP3, que es correcto. Hay algunos que, o algunas que mencionan un orbital SP4 y otros que mencionan orbital ESP. Entonces, voy a explicar al tiro para que no quede confusión. Pero antes respondo una pregunta que alguien me quería hacer, ¿sí? Era respecto a la Luis. pregunta, a la primera pregunta que hizo. Es que Ajá. justo se me cayó el internet en esa parte y no alcancé a escuchar su respuesta. 4 enlaces, la 4 respuesta. enlaces. Sí, el átomo de carbono Ay, va a formar 4 enlaces, tetravalente. pero entonces no se cuenta así como, yo pensaba decir así como ya un enlace simple, doble y triple, son los tipos de enlaces que puede formar el carbono. Correcto. Sería como, Pero el átomo de carbono, cuando forma un enlace triple, ¿ya? No está completando el octeto, así que necesita un cuarto enlace. Y eso es habitualmente con hidrógeno, por ejemplo. Entonces, en el enlace triple tengo el carbono formando 3 enlaces con otro carbono, más uno simple con un hidrógeno. De ahí tienen los 4 enlaces del carbono. Ah, ya, profe. Ya. Gracias, profe. Vale. Entonces, de nuevo. El carbono tiene 4 electrones en su capa externa. Algunos electrones están en el orbital S y otros están en el orbital P. Entonces, para el átomo de carbono formar 4 enlaces equivalentes, tiene que tener 4 orbitales atómicos equivalentes. ¿Y cómo lo hace? Mezclando el orbital S con los P. Si quiere formar un enlace simple, o puros enlaces simples, el S tiene que mezclarse con los 3 P. Eso me van a dar 4 orbitales sp3. ¿Ok? Si quiero formar un doble enlace, mezclo un S con 2 de los P, entonces me quedarían 3 sp2, que son enlaces sigma, y un P, que es el que va a formar el enlace pi. Y ahora, si quiero formar un triple enlace, mezclo uno de los S con uno de los P para formar 2 sp, que son los enlaces sigma, entre núcleos, y los dos orbitales P que queda sin hibridar son los que me van a formar los dos enlaces pi que tiene el triple enlace. ¿Ok? ¿Ahí quedó más claro? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la hibridación? Por ejemplo, tienen una consecuencia en la geometría. El carbono, cuando está formando, cuando tiene orbitales, está usando orbitales sp3, pero enlaces simples, tiene una geometría de tipo sp3, con un ángulo de enlace de 109,3 grados y, como les decía, son 4 enlaces simples. Cuando está con hibridación sp2, la geometría es un triángulo plano, con el S orbital P que queda perpendicular a ese plano. Los ángulos entre los enlaces sp2 son de 120 grados, formando un triángulo, y entonces un carbono con sp2 forma 3 enlaces simples y uno doble o uno pi. Y cuando tiene hibridación sp, el enlace es lineal, los enlaces que forma son lineales, de ángulos de 180 grados, y usa 2 sigma, uno para unirse a carbono y uno para unirse a otra cosa, hidrógeno por ejemplo, y tienen la posibilidad de formar 2 enlaces pi, que es el doble y el triple enlace que forman. Otra consecuencia es que, como en el doble enlace, por ejemplo, como están interactuando un orbital sigma y además un orbital pi,
la atracción de los núcleos se acercan un poco más, y por lo tanto el enlace doble es más corto, y por lo tanto más fuerte, porque además ahora tenemos que romper dos enlaces para separar los átomos de carbono, ¿sí? Ahora, de esos dos, el más fuerte de los enlaces es el sigma, como lo explicaba antes, y no el pi. Y si se forma un triple enlace, el triple enlace es mucho más corto aún, y mucho más fuerte que uno doble, porque ahora son 6 electrones los que están interactuando, son 3 enlaces los que están conectando los dos carbonos, y tendríamos que romper 3 enlaces entonces para separar esos dos átomos. De nuevo, el enlace sigma entre esos dos núcleos de carbono es el enlace más fuerte, y los dos pi son los que se rompen primero. ¿Ya? Por último, Profe, ¿sí? cuando hizo la tabla, cuando se refiere a tres enlaces simples, digo, puede retroceder, o sea, cuando pone tres enlaces simples, o sea, si ya tiene uno doble, ¿no? Con dos enlaces simples haría 4 enlaces, ¿o a qué se refiere con eso? No, no, me ¿Ya? refiero a que, a ver, se fija en la figura que está acá arriba, tengo un carbono que tiene, para formar un doble enlace, tiene que tener hibridación sp2. Mezcla un S con dos P, entonces son 3 sp2. Y esos 3 sp2 en esta molécula, uno lo orienta hacia el carbono y los otros dos los orienta hacia hidrógeno. Entonces tenemos 3 enlaces sigma, 3 enlaces simples. Y el orbital P que le queda sin hibridar lo mezcla con el orbital P del otro y forma el doble enlace. Entonces está formando 3 simples y uno doble, con este P que le quedó sin hibridar. Ah, entonces cuando se refiere a eso, lo está dando tridimensional. Sí. Ya. Gracias. ¿Ok? Para cerrar, porque ya estamos en la hora, una pregunta rápida. Si nosotros viésemos esa molécula, esta es una representación en el papel de la molécula que se llama cipermetrina, que es un insecticida conocido, y yo les preguntara, para esa molécula, esos átomos que estoy marcando con flechas, ¿qué hibridación tendría o qué hibridación tendría que estar usando el carbono? Por ejemplo, aquí, ¿qué piensan ustedes? SP2. sp2. ¿Por qué? Porque está formando un doble enlace. Aquí arriba, SP3. sp3, porque está formando puros enlaces simples. ¿Se fijan? En la representación son puros palitos simples. Acá, abajo, SP. 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 Fíjense, mezcla un S con dos P, entonces tenemos dos sp. Con uno se une al nitrógeno y con el otro se une al carbono de arriba. Y los dos orbitales P que no se hibridaron son el doble y el triple enlace. Tal vez ahí queda un poquito más claro en este dibujo esto de la hibridación. Y por último acá arriba, sp2, ¿cierto? Ya. Entonces, el átomo de carbono forma 4 enlaces. Esto es lo más importante que tenemos que tener claro. Forma 4 enlaces y según el tipo de enlace que quiera formar, si es doble, triple, simple, tiene que, o usa distintas hibridaciones o distintos tipos de orbitales. Usa 4 orbitales equivalentes sp3 para formar enlaces simples, usa 3 orbitales sp2 para formar sigma, enlace sigma, y un p sin unidad para formar un enlace pi. Y en el caso de, si quieres formar un triple enlace, usa 2 sp para formar enlaces entre núcleos, o sigma, y 2 pi para formar el doble y el triple enlace. Eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda con la tabla que estaba preguntando a la Catherine. Ujú. Eso de, no lo entendí bien. Al final de eso de los que eran tres enlaces simples, creo, y un enlace, no sé, no entendí bien esa tabla al final. Claro. Voy inmediatamente.
Ok, lo que estoy tratando de manifestar en esa tabla es que, No, pero por es la ejemplo, diapositiva en esa. sí, no, sí, es que voy a usar la molécula como ejemplo. Entonces, me estoy diciendo Ah, que ya. cuando el carbono tiene hibridación sp2, forma 3 enlaces simples y uno doble. Vamos al ejemplo. Fíjese aquí, donde están los cloros. Tengo el carbono. El carbono, para unirse al cloro de arriba, al cloro del costado y al carbono de acá abajo, tiene que usar 3 enlaces simples, o 3 enlaces sigma. Y va a formar un doble enlace con el carbono. Por eso dice 3 enlaces simples y uno doble. Es que ahí me había confundido porque no sería como 2 simple y 1 doble porque ahí como que al final los combinamos. Sí, claro, es que lo que pasa es que estoy considerando que el que une al carbono de aquí con el carbono con los dos carbonos, digamos, es un enlace Y los ve como simple, sigma, como sigma. sigma y pi. Ah, ya. Mira, eso a lo mejor ahí se genera la confusión. Voy a editar la Sí, tabla y voy a poner porque sigmas y pi, más fácil, ¿no? creo que queda así mejor. Ya, perfecto, eso, Ya, buenísimo, profe. buenísimo. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta más? Profe, entonces sería 3 sigma y un... No, ¿cómo era? 3 3 sigma sigma y y un un pi. pi, correcto. Sí, eso mejor lo voy a Ya, escribir así para no prestar, para que no se y si preste pregunta, por confusión. ejemplo, por enlace sería uno doble y dos simple, o también sería Exacto, 3 sigma. sí, claro, Ah, claro, ya, claro, claro. ya, profe. Qué bueno ese comentario, no me había percatado de ese detalle. Sí. Entonces, si fuera un SP, sería 2 enlaces sigma y 2 pi. Pero si hablamos de enlace, sería un enlace simple y uno triple. ¿Ahí sí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora se entiende mejor. Sí, profe. Fantástico, fantástico. Eso. Profe, ¿Sí? disculpe, una duda más. ¿Podría mostrar el PowerPoint? O sea, Sí, claro. que tengo una duda positiva. ¿En cuál? Más atrás. Más atrás. Eh, Darle, antes de que el carbón fuera hibridado, o sea, cuando se cambia la flechita al otro, al P del S, o así. Sería ¿En qué diapositiva? más adelante. Es Aquí. que, sí, más adelante. No, un poco más. En esa, no, En esta. esa. Ya. Sí. Tenía la duda porque la flecha está abajo en el P. O sea, no debería ser arriba. O primero no se inicia Ah, en por el ejemplo, segundo, la flecha arriba de representación. en ¿Mm? el PI, ¿te refieres? Sí. Mira, eso es que, claro, puede estar arriba o puede estar abajo porque estamos hablando del spin del electrón. Uno gira hacia arriba y otro gira hacia abajo. En realidad no sabemos si está girando hacia arriba o hacia abajo. Ahora, si quieres verlo como de manera más ordenada, debería estar hacia arriba dibujado. Debería estar hacia arriba dibujado. Entonces, Sí, es que, como acá. Claro, entonces cuando viene el electrón del otro enlace, el otro electrón tiene que venir con el spin opuesto, porque si no, por el principio de exclusión de Pauli, ¿no? sí, es que más que todo porque a mí me enseñaron que era primero con no sé, representado con la flecha de arriba y después con las de Claro. abajo. No es necesariamente así entonces. No, porque en la O sea, realidad tú no sabes con qué spin está el electrón. Estas son representaciones de la realidad, acuérdese. Entonces el electrón puede estar girando hacia arriba o hacia abajo. El tema es que cuando venga el otro electrón para formar el enlace, ahí uno va a tener que estar girando hacia un lado y el otro hacia el otro. ¿Te ya, fijas? ya eso Pero si sí, lo quieres, gracias. si quiere podemos usar esta nomenclatura. Primero entran hacia arriba y después los segundos hacia abajo. Me da lo mismo. En el Ya fondo sí, es sí, que, era la duda nomás. Entonces. sí, sí. Ya Sí, entendí. acuérdense que esas Gracias. flechas reflejan el giro del electrón. Y la verdad no sabemos hacia dónde está girando antes de formar el enlace. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ya están muy cansaditos, cansaditas? Espero que no haya sido muy pesada esta primera clase.
Les voy a subir ahora el material con las correcciones que me indicaron para que lo tengan a su disposición en la intranet. ¿Ok? profe. ¿Alguna duda, pregunta final antes de cerrar? Sí, Máximo. No, profe, todo ok. Profe, el video lo va a subir a un Drive, ¿o no? Sí, eso probablemente, no sé si alcance a hacer hoy día, pero entre hoy día y mañana, o sea, mañana más que seguro, porque tengo que ver cómo, tengo que cargar todos sus correos electrónicos y ahí poder eh, compartirles la carpeta Drive, ¿no? Profe, gracias. Ya. ¿Algo más? ¿No? Bueno, si no hay nada más que decir, por honor al tiempo ya me pasé un poquito. Agradezco su participación, su presencia y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. A ustedes. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe. Chao, chao.